La desconexión moral se entiende como un empobrecimiento de la agencia moral que se expresa en la falta de remordimiento ante el daño realizado o bien en la frialdad e indiferencia ante el daño y el sufrimiento provocado por otros. La desconexión moral no es un proceso gratuito, sino que es el resultado de múltiples creencias y prácticas en las que juega un papel fundamental la interacción social y los estándares morales en la comunidad o el grupo en el que se pertenece. Existen muchas maneras y razones por las cuales un ser humano puede llegar al desentimiento moral o a la desconexión moral, pero las siguientes son las más comunes. La justificación moral. Según Bandura, los seres humanos no ejecutan ninguna práctica que lastime a otro ser humano sin que se la hayan justificado anteriormente. En otras palabras, una persona no participaría en un linchamiento sino hasta que se haya justificado que su comportamiento es la alternativa moralmente correcta. Seguimos con el etiquetado eufemístico. Partiendo de la idea que según el lenguaje construye nuestra realidad, al mismo tiempo se encuentra la base de nuestras acciones. El etiquetado eufemístico hace referencia al que un mismo acto se puede nombrar de diferentes maneras, algunas de las cuales pueden terminar limpiando el carácter abiertamente inmoral de una práctica, así como desplazando la responsabilidad a otro agente. La comparación ventajosa. Al igual que el etiquetado eufemístico, la comparación ventajosa descansa en el principio del mismo mecanismo. Trata de hacer ver una acción moralmente incorrecta como una acción correcta. Sin embargo, la diferencia con su antecesor radica en el uso del principio de comparación, el cual, según Bandura, los actos que en un principio son susceptibles a ser clasificados como moralmente incorrectos, por medio de una comparación a actos mucho más graves, terminan siendo justificables. Desplazamiento de la responsabilidad. Mientras que en las primeras tres formas de desconexión moral el problema de la justificación jugaba un papel determinante, ahora el problema descansa en la capacidad de la gente para minimizar su grado de participación en la acción. En ese sentido, desplazar la responsabilidad a otro agente. Desatención o distorsión de las consecuencias. Esta forma de desconexión moral se da cuando la gente ejecuta prácticas moralmente censurables en aras de alcanzar determinado tipo de objetivos y en vez de enfrentar las consecuencias de sus acciones, la cual puede ser ejemplificada, y lo es por Bandura, en los ejemplos de las tecnologías para cometer asesinatos, los cuales no requieren siquiera mirar al sujeto de frente. La deshumanización, un caso que pudimos observar durante la Segunda Guerra Mundial, donde a los soldados se les decía que su enemigo no era humano, ya que un ser humano, al ser instruido que el acto moralmente reprobable que está a punto de cometer no es contra un ser humano, puede hacerlo con su conciencia relativamente limpia. Poder de humanización. A diferencia de los mecanismos de deshumanización, otro tipo de justificación moral que puede estar a la base del daño es el empoderamiento a través de la apelación, precisamente a los valores propios de la agencia moral. Tal es caso, por ejemplo, de aquellos daños que se hacen en nombre de la libertad, la igualdad o el buen vivir. Otro de los mecanismos de exoneración moral que permite el ejercicio del daño o que bien lleva a la indiferencia entre el mismo es la atribución de la culpa a la víctima o al enemigo. El clásico se lo tenía merecido. A continuación voy a dar dos ejemplos de cada uno relacionado con el ámbito cotidiano y el segundo va a ser el relacionado con el ámbito profesional. El primero en justificación moral. Un ejemplo sería, me metí a la fila porque tenía que llegar a una reunión importante con mi hermana. Y pues en el ámbito profesional sería, mentí sobre la hora que llegué al trabajo para que me dieran mi bono. Así voy a poder comprarle el regalo a mi papá. Luego, en el lenguaje eufemista. El primero sería, tomé dinero de un amigo, pero no pasa nada. Él tiene mucho dinero. Y en el ámbito profesional sería, le di información incompleta a un cliente sobre un producto que le tenía que vender, pero igual la mentira no fue tan importante. En el siguiente, desplazamiento de responsabilidad en la vida cotidiana sería, mi papá me dijo que cuando llegue el seguro cambie la historia de mi coche. Yo hice caso a lo que me dijo mi papá porque él tiene más experiencia. Y en el ámbito profesional sería, mi jefe me dijo que hay que decir mentiras para conseguir la certificación. Yo solo seguí sus órdenes. Ahora, en la difusión de responsabilidad, el primero sería, engañé a mis amigos diciéndoles que se metan a una clase con muy mal maestro.
Igual ellos son muy malos amigos, no pasa nada. Y en el ámbito profesional sería: mis compañeros de trabajo me dijeron que me salga antes de trabajar, que el jefe no se da cuenta, yo nomás hice lo que ellos me recomendaron. En la minimización de consecuencia, el primero sería: ayer hablé muy mal de mi amiga, pero no es para tanto, en unos días se le va a olvidar. Y en el segundo, o sea, en la vida profesional, sería: falsifiqué unos documentos de asistencia para poder obtener un bono en el trabajo. No es para tanto, ya que nomás fue una falta. Comparación ventajosa. En el primero sería: le robé a mis papás, pero no pasa nada. Hay muchos hijos que hacen cosas peores. Y en el ámbito profesional sería: copié un examen de certificación, pero no pasa nada. Nomás copié 3 preguntas, los demás estaban copiándolo todo. En deshumanización sería: en el primero, siempre me burlo de las niñas chiquitas de mi escuela, pero no pasa nada, están tan tontas que ni captan. Y en el ámbito profesional sería el siguiente: en el trabajo hay un compañero que tiene Alzheimer. Siempre me río en su cara, pero no pasa nada. Al rato se le olvida. Y por último, en la atribución de culpabilidad sería el primer ejemplo en la vida cotidiana: ayer tapé el carro de un compañero porque siempre se estaciona mal. Y en el ámbito profesional sería: en el trabajo hay un compañero bien desordenado, por eso voy a romperle todos sus documentos, tal vez así aprenda a ser ordenado. Bueno, como equipo hemos pensado en 3 posibles recomendaciones para combatir el desentendimiento moral. La primera es para combatir el desplazamiento de responsabilidad. Es muy importante en las empresas enfatizar en que aunque el gerente tenga más responsabilidades, es igual parte de los ingenieros y operadores llevar a cabo bien el proceso. Y todos llevan la misma culpa y es muy importante enfatizar el trabajo en equipo. La segunda recomendación sería para combatir la deshumanización. Es muy importante que se considere como un solo equipo, que trabajen en modo de cooperación los operadores, los ingenieros y los dueños del proceso. Es muy importante para que de esta manera no solo se vean como partes del proceso, sino como personas que ponen su esfuerzo y a base de un buen trato pueden mejorar su productividad. Nuestra última recomendación sería para la atribución de culpa. Es muy importante que no echarse culpas entre las personas, sino verlo como un equipo. Si hay un accidente, no solo culpar al operador, sino ver qué se pudo haber hecho mejor para evitar este accidente.